En el Nuevo Testamento, la iglesia se forma hasta Pentecostés. Hechos 2. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no existía en el Antiguo Testamento. No había el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas donde todos, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, lo vamos a explicar. Estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia, que tenemos morando al Espíritu Santo. Vamos a desarrollar unas conferencias relacionadas y le he titulado El caos en el Medio Oriente. Desde que el presidente Vladimir Putin invade Ucrania hace algunos meses, ¿verdad? Vino una desarticulación total, un cambio religioso, político, filosófico, de todas las áreas que podamos imaginarnos en el mundo. Vino una confusión impresionante también de los mismos cristianos, porque comenzaron a decir que si era la Tercera Guerra Mundial, y desde antes de que Putin invadiera Ucrania, estuvimos con varias conferencias confirmando, diciendo, Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir de Ucrania, porque está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 38 de Ezequiel. Ucrania pertenece a la zona de Magog, que es la zona geográfica que se describe en Ezequiel 38, así que la Biblia es la historia escrita por adelantado. Y es el tiempo, damas y caballeros, santos de Dios, es el tiempo que vivimos ahorita en el que tenemos respuestas para el mundo. El mundo está en una confusión impresionante y para esta hora hemos nacido, para que la iglesia pueda en medio de tantas tinieblas brillar. No se imaginan la cantidad de entrevistas que nos han hecho. Me hablaron esta semana de TV Azteca que quieren una conferencia en los medios seculares de televisión, porque quieren explicaciones, están buscando qué dice la Biblia. Los politólogos y los comentaristas y todo este tipo de personas se equivocan continuamente, porque no pueden predecir lo que ya está escrito en la Biblia. Así que es el tiempo en el que nosotros podemos dar una respuesta. Y al mismo tiempo también hay, como no se imaginan, cantidad de críticas. No, que yo nada más soy un apocalíptico, que puras profecías, etcétera, etcétera. Y es una profecía que se cumple en 2 de Pedro. Antes de Jesús venga, muchos dirán, ¿verdad? Es que el mundo siempre ha estado igual. Hace 30 años estamos hablando que Cristo viene. Burladores, que no entienden realmente que es el momento de buscar a Dios con todo el corazón. Más de la tercera parte de la Biblia, una tercera parte de la Biblia es profecía. Ahí nos damos cuenta de la importancia que Dios le da a las profecías. Y después de que Putin se queda en Ucrania y que no lo han podido sacar ni lo van a sacar, bíblicamente él va a continuar con Karkagistán, Kizikistán, Kurkistán y toda esa zona que está al sur de actual Rusia. Es la zona o el territorio que cuando la Unión Soviética cayó en 1991, fue el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética, el 30%. Entonces Putin quiere volver otra vez a restaurar todo ese territorio y toda esa zona geográfica que se llama la zona de Magog. Qué interesante que la Biblia hace más de 2500 años haya profetizado que los magogitas serían los que formarían parte de la invasión final en contra de la nación de Israel. Y ahora vemos hace poco, ¿verdad?, que Israel se enfrenta a una de las invasiones más sangrientas que ha tenido desde 1948, hace más de 75 años que se independizó como Israel. Cuando más de mil grupos terroristas, no son ni guerrilleros, son terroristas, entraron a Israel y la masacre que hicieron, el 50% no la han publicado por temor a que la gente se asuste lo que hicieron. Y voy solamente a mencionar algunas cosas porque tenemos mucho contacto con personal del ejército de Israel. Les invito, vamos a dar una conferencia con la Universidad Moriah de Israel,
que está unida a la Universidad Hebrea en Jerusalén, me invitaron a tener una conferencia de 1 hora y tenemos mucho contacto con el ejército de Israel y con personas que realmente saben, y les permitieron a los diputados y senadores, tanto el partido Likud como el Partido Laborista de Israel, ver lo que hicieron el grupo de Hamás. Una de las cosas que hicieron es en cada kibutz que entraban, les sacaban con un cuchillo los ojos a los niños. Niños de 3 meses, de 6 meses, enfrente a los papás. Y ya que los papás los veían, le cortaban la cabeza enfrente a los papás a los bebés. A una mujer embarazada le abrieron el vientre y le sacaron el producto que tenía. La mataron después y después los quemaban a todos. ¿Sabe una cosa? Esto ya no es normal. Los nazis parecen Pinocho con lo que hicieron los de Hamás. Los nazis los metían en camiones, los llevaban a los hornos, en Auschwitz, etcétera, etcétera, y los encerraban, los encueraban y les soltaban el gas para ahogarlos. Pero lo que hizo este grupo es un odio que se está viendo, indescriptible, que no se había visto. Siempre ha habido muertes y les cortan la cabeza, pero estar torturándolos y enfrente a los papás y después irlos matando poco a poco a niños y llevarse secuestrados a niños de 8 meses de nacidos, a niños de 2 años de nacidos. O sea, ¿en qué mundo nos encontramos? En el que después de esto comenzaron protestas en el mundo entero que liberaran al pueblo de Palestina, sin entender claramente lo que se encuentra detrás de cada una de estas acciones. En otras palabras, en conclusión, cuando el mundo llega a un punto, escúchenme muy bien, cuando el mundo ha llegado a un punto en el que nos encontramos, donde ya no se discierne entre el bien y entre el mal, cuando a los malos se le llaman buenos y a los buenos se le llaman malos, es una de las peores características patológicas del ser humano, donde verdaderamente el ser humano se ha deshumanizado. Y es el punto donde la Biblia profetizó que la raza humana iba a llegar a una deshumanización total. En Romanos 1 el apóstol Pablo le llama mentes reprobadas, que significa en el griego mentes que no disciernen entre el bien y entre el mal. Cuando tú en tu vida ya no sabes distinguir qué es bueno y qué es malo, como ahorita con la ideología de género, es que este niño no es niño, es mujer. Esta niña no es niña, es hombre. Cuando llegamos a ese punto, inclusive en la pseudociencia y en la genética, donde los mismos científicos o genetistas o médicos se atreven a tratar de cambiarle el sexo a un niño o a una niña, es cuando dices, es una monstruosidad el ser humano. Hemos llegado a un punto irreversible de locura, de psicopatía. Dice en Proverbios 17, versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Proverbios capítulo 24, versículo 23. También estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que diga al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá grande bendición. Es increíble la cantidad de desinformación y de mentiras que se han propagado en los medios de comunicación. Pero para entender esto, quiero que ustedes sepan, el 90% de los medios de comunicación, estoy hablando de CNN, tu estación favorita, y todas las demás que existen, BBC News, Reuters, etcétera, etcétera, Jazeera en el Medio Oriente, el 90% de las estaciones de radio en México, en Latinoamérica, en Europa, en África, el 90% de todos los medios de comunicación del mundo están controlados por 7 familias. 7 familias están dictando los protocolos, qué debemos de creer,
qué no debemos de creer, cómo debemos de portar, etcétera, etcétera. 7 familias se han apoderado, es una élite donde se encuentra, y les voy a nombrar, George Soros, Bill Gates, Mark Zuckerberg, los Rothschild, fundadores de la banca, los Rockefeller, y todos estos multitrillonarios se han apoderado del mundo a través de los medios de comunicación para poder dictar ellos y creerse dioses. Una de sus máximas figuras es Klaus Schwab, presidente del Foro Económico Mundial. Métete a Google, Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, un alemán, dice, es que no somos humanos. Vamos a transformar la humanidad, porque Dios no existe ni la Biblia tampoco. Cristo fue un farsante. El director del Foro Económico Mundial, el que cada año en Davos, Suiza, juntan a casi todos los exministros y presidentes, etcétera, etcétera, reyes, para hacer un calendario o una cronología de cómo van a seguir una secuencia los eventos en el mundo. Ellos cada año se juntan en Davos, Suiza, y el presidente es Klaus Schwab, con un asistente que se llama Noah Harari, un judío que dijo que Jesucristo realmente nunca existió. Este es el mundo. ¿En manos de quién está? Tal como la Biblia lo profetizó. Ahora, dentro de todas estas mentiras, alegan que el castigo no ha sido proporcional a lo que hizo Gaza en Israel. ¿Cómo están matando niños en Gaza? Es un genocidio. Acusemos a Israel de genocidio cuando ni siquiera saben la raíz etimológica de la palabra genocidio. Para que sea considerado algo genocidio, tiene que haber la intención. O sea, vamos a matar civiles y no nos importa qué hacemos, porque en las leyes internacionales de la guerra se prohíbe matar civiles, salvo, desgraciadamente, cuando mueren por daños colaterales. Cuando entraron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, 1945, a Berlín, murieron 25,000 civiles en 2 días. ¿Pero por qué nadie protestó? Porque todo el público y toda la gente sabía que era el precio que desgraciadamente se paga en la guerra, la muerte de inocentes civiles. Y ahora que están muriendo civiles en Gaza, no saben por qué están muriendo y le echan la culpa a Israel, pero no saben que jamás los usa como escudos humanos. Y que en todos los hospitales y en todas las escuelas y en todas las familias en Gaza que tenían hijos menores de 12 años, en esas casas escondieron los cohetes, sabiendo precisamente que cuando cayera una bomba, después de que Israel les dijera, vamos a entrar, les damos oportunidad que se vayan al sur de Gaza y que se escondan, les prohibieron, les cerraron las carreteras, los de Gaza, a su pueblo, les impidieron irse a Egipto y les bloquearon que no salieran de Gaza. ¿Por qué? Porque Egipto, Jordania, Siria, Irak y Libia, las 5 naciones árabes, pregunta, porque ninguna de ellas nunca mandaron una medicina a Gaza, ni la han mandado todavía. ¿Por qué ninguna de las 5 naciones árabes que están protestando, por qué no le dicen, vénganse a nosotros y les vamos a dar casa, les vamos a dar alimento en nuestra nación? ¿Por qué no lo han hecho? Porque a ninguna de las 5 naciones árabes, agregándole a Irán, les conviene que los palestinos salgan de Gaza, porque es la única forma de forzar al gobierno para que hagan 2 estados dentro de Israel. Entonces no les conviene que se salgan de Gaza, por eso los bloquearon. Y además si salen de Gaza pues los matan, y mientras tengan a los rehenes pues tiene que haber como ahorita una tregua, que ya están comenzando a soltar rehenes. Pero quiero hacerles una pregunta. Hamás es un grupo terrorista suicida, aman la muerte. Y nadie se ha hecho esta pregunta. Tienen 240 rehenes, ya soltaron como 13 o 14 o 20 o 30, los que hayan sido. Vamos a llegar al punto donde queden 10 rehenes. Cuando queden 10 rehenes o 15 rehenes, ¿ustedes creen que Gaza los va a soltar sabiendo que en el momento que se quedan sin rehenes vienen por ellos para matarlos? ¿Saben qué? Van a morir con ellos. Se van a suicidar con ellos, como pasó en el 72 en las Olimpiadas de Múnich, Alemania,
cuando secuestraron a los atletas judíos y los mataron con una granada dentro de un helicóptero. ¿Por qué? Porque son suicidas. En aquel tiempo Golda Meir, que era la directora de Israel, dijo: no hacemos trato con los terroristas. Esta es la primera vez en la historia de Israel que se ven forzados a hacer un trato con los terroristas, porque la presión del mundo es impresionante. La presión de más de 200 familias en Israel es impresionante. Tienen que soltarlos, hay que rescatarlos. Y nunca Israel se había enfrentado con una decisión tan difícil como es ahorita. Unos dicen: no lo hubieran hecho, los hubieran matado. Y si lo hacen, de todas maneras van a matar a más de la mitad. Y el mundo se va a venir contra Israel. De acuerdo a la Biblia, el antisemitismo va a crecer. Ahora vemos nosotros claramente que hace algunas semanas, ¿verdad?, se acusa a Israel también de que bombardearon el hospital de Shifa. La palabra Shifa en el hebreo, en el árabe, significa sanidad. Y todos los hospitales en Gaza, que son más de 50 hospitales, todos tienen debajo túneles con armamento del grupo terrorista de Gaza. Sin embargo, sacan CNN, es que bombardearon el hospital de Shifa y cayó una bomba dentro del hospital, son los genocidas, y después se descubre a los 5 días que el origen de la explosión había sido un cohete lanzado por el propio Hamas, que se había cebado, se cebó y no llegó y cayó en el hospital. Y tuvieron los medios de comunicación: discúlpenos, la BBC, CNN, etcétera, etcétera, pero mientras tanto se regó la semilla por todos lados, son unos genocidas. Más tarde la ONU acusó a Israel de matar a 66 civiles, herir a 540 personas que estaban protegidas debajo de las escuelas, cuando realmente los culpables son los de Hamas por esconderlos ahí e impedirles que salgan y que puedan protegerse bajo el fuego enemigo. Sin embargo, varios videos, como hemos dicho, fotografías que acompañaban a estas acusaciones, había hoyos que mostraban claramente los túneles que debajo de las escuelas había. ¿Saben ustedes que el 2007, escuchen muy bien, a partir del 2007 Israel se sale de Gaza y le entrega el gobierno de Gaza a la autoridad palestina, que después se la quitó Hamas? Y desde 2007 Israel dijo: gobiernense ustedes, tienen el mar, pueden entrar a Israel. Casi el 20% de los palestinos entraban a Israel a buscar trabajo, y Israel se los daba. Y después de 3 años Israel les daba la ciudadanía o la residencia israelí para que siguieran trabajando y viviendo en Israel. Eso de que están entrampados, de que es una cárcel, no los dejan salir, mentiras, 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 mentiras. Es el odio en contra satánico de Israel. Pero cuando vemos la historia claramente nos damos cuenta que desde 2007 el grupo terrorista se apodera de la ciudad de Gaza y les impide salir, y comienzan a bombardear cohetes y cohetes y cohetes y cohetes y cohetes. Más de 5 años han lanzado más de 600,000 cohetes hacia Israel. Sin embargo, ¿verdad?, no se puede esperar menos de una organización que realmente acabe de nombrar al embajador de Irán, porque detrás de todo está Irán. Nombraron al embajador de Irán, escuchen esto, en la ONU, el presidente del Foro Económico de Derechos Humanos. El embajador de Irán, que está detrás de Hezbollah, de Hamas, de los Houthis y de todos los grupos guerrilleros que existen, terroristas en el mundo, es el embajador de los derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. Es un mundo completamente al revés, y los cristianos tenemos ya que realmente abrir los ojos. Ahora, desde hace mucho tiempo, cuando se formó la Organización para la Liberación de la Palestina, todo esto que les estoy comunicando es importante para que lo tengamos como base para adentrarnos en las profecías bíblicas y comprendamos primeramente el panorama geopolítico en que estamos viviendo y abramos los ojos a la realidad. En 1964, el más grande terrorista del siglo XX, Yasser Arafat, funda la Organización para la Liberación de Palestina. Y él en la Constitución establece la siguiente cláusula: jamás vamos a aceptar la mitad de Israel
ni tampoco dos estados dentro de Israel. Queremos todo Israel, toda Jerusalén y exterminar al último judío. Ahora, con esta constitución, ¿ustedes creen que a los judíos les van a dar más oportunidad como se las dieron para que haya dos estados dentro de Israel, sabiendo que ahorita con lo que hicieron, que se metieron y se colaron más de 1000 terroristas a la nación, puedan ellos realmente decirles vamos a tener dos estados dentro del territorio de Israel, cuando la intención de ellos es exterminar a los judíos, exterminar al pueblo de Israel, que siempre ha sido, desde que Dios fundó esta nación, el odio satánico para impedir que naciera el Mesías, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde que se hace la Carta o Constitución de Palestina, claramente se establece, los palestinos, así dice, los palestinos siempre demandarán a Jerusalén como su capital, toda Jerusalén, y el total exterminio del Estado de Israel. Entonces tú vas a tener junto a una nación, si eres presidente de México o de Estados Unidos, que te quiera matar y que te amenacen, que te digan, en cuanto se den cuenta, les vamos a cortar el cuello. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a proteger tus fronteras. Ahora, darles oportunidad que entren a tu país, ni de chiste. Y lo hizo Israel para demostrarle al mundo que ellos no tenían odio en contra de los palestinos. Así que cuando hablamos de esto, tenemos que entender la división entre Hamás y el pueblo palestino. El pueblo palestino es víctima, son inocentes y oremos por ellos, porque están bajo el control y el terror de un grupo terrorista que no, si matan a los niños y les sacan los ojos, ¿ustedes creen que tienen respeto por su propio pueblo? Una persona así es un monstruo, es una persona psicópata, es una persona que ha perdido completo, se ha desligado de sentimientos y de emociones, como los nazis y como todos los que han sido asesinos, o como los pedófilos, ¿verdad? Que violan a un niño de 3, 4 años, que ya lo van a autorizar por las Naciones Unidas. ¿Sabían? Van a autorizar la pedofilia. Es el mundo que estamos viviendo. Ahora, los palestinos han sido adoctrinados por un libro que se llama el Corán. Y el Corán tiene más de 15 o 20 citas que dicen, maten a los infieles. Y para el pueblo islam, los infieles son judíos y cristianos, nosotros. No hay misericordia para ningún judío, ni tampoco para ningún cristiano. ¿Cómo podría Israel, ante esta amenaza, permitir que ellos convivan para siempre dentro de la nación de Israel? ¿Podría este odio antinatural y satánico haber podido entrar a la iglesia? La respuesta es sí. No se imaginan la cantidad de líderes cristianos que he oído en el último mes diciendo que realmente los judíos tienen la culpa, sin tener ninguna información, siguiendo la corriente de lo que oyen en la televisión y en el radio, sin entender nada de lo que está pasando. Cristianos, líderes y pastores antisemitas. Y tú no puedes ser antisemita y ser cristiano. Lo vamos a ver por qué. Tú no puedes decir soy comunista y soy cristiano. Yo me acuerdo en mis tiempos de comunista, porque yo antes de ser cristiano, ustedes lo saben, pertenecí al Partido Comunista Mexicano, era ateo y quería yo la independencia de México a través de la violencia, de una revolución armada. Me quería ir a Cuba a entrenar ya realmente para que ya pudiera, el Che Guevara era mi ídolo máximo, tenía un póster del Che arriba de mi cama. Y yo estaba convencido que solamente las armas cambiarían la corrupción de un gobierno, por toda mi ignorancia y por mi idealismo de saber que realmente que es el comunismo, que es una religión asesina y satánica, que no se puede implementar y que fracasó en el siglo pasado con más de 150 millones de seres humanos que murieron bajo la ideología del comunismo, que han vuelto a desenterrar en Latinoamérica porque no tienen otra forma de gobierno. La otra forma de gobierno es la democracia y el capitalismo, pero un gobierno democrático y capitalista con libre mercado es imposible que pueda controlar a la gente. ¿Por qué? Porque los empresarios son los que comienzan a tener dinero y ellos quieren controlar al pueblo, y el propósito final del mundo es que el gobierno va a gobernar y dominar al pueblo en el mundo entero. Veamos ahora en el libro de Romanos claramente por qué este antisemitismo, este odio contra Israel, que se ha comenzado a propagar también
en los medios cristianos es por la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo, que enseña que ya la iglesia, que Israel no tiene nada que ver, que todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo, que la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27 ya pasó, que el Apocalipsis todos son símbolos, que no es cierto que va a pasar los sellos, las copas y las trompetas, etcétera, etcétera, y que ahora la iglesia realmente es el pueblo de Dios y que ya Dios se desligó completamente de Israel. Vamos a entender algo antes de leer Romanos 11. En la Biblia, Israel es una entidad completamente diferente a la iglesia. En el Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? Dios era el esposo de Israel, así se le llama simbólicamente, y se divorció de Israel, el Padre Dios. La iglesia es la novia del Hijo, todo es simbólico, es la novia de Jesucristo, y vamos a celebrar las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, cosa que el pueblo de Israel no está. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, no habían nacido de nuevo, ni tampoco seguían a Jesús el Mesías. En el Nuevo Testamento, la iglesia se forma hasta Pentecostés, Hechos 2. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no existía en el Antiguo Testamento. No había el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo de personas donde todos, ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, lo vamos a explicar. Estamos formando un cuerpo que es y se llama la iglesia, que tenemos morando al Espíritu Santo. Ahora muy bien, en Romanos 11, bueno, son 3 capítulos, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. 3 capítulos Pablo trata de explicar claramente que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces, aunque Israel rechazó a Dios, pecó y fue condenado por Dios, hay un pacto con Israel que se llama el pacto abrámico. Y ese pacto abrámico, Génesis capítulo 12, del 1 al 4, es incondicional, donde Dios le promete a Abraham que no importa lo que Israel hiciera, la tierra se las iba a entregar a ellos. Y esta promesa de la tierra se va a cumplir hasta el milenio. Y estas personas que enseñan que es la teoría del reemplazo y que Israel ya no sirve, ¿verdad? No entienden que estas promesas son incondicionales y que en el milenio se va a cumplir lo que Dios le prometió a Israel. Por lo tanto, Dios no ha terminado con Israel. Y es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo, comienza: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Por el amor de Dios, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 11 y 12. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayeran? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, o sea, a nosotros, para provocarnos a celos. Y si su transgresión, o sea, la de Israel, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración, papá? Aquí está hablando, pero, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es posible que se puedan tergiversar tanto las palabras en la Biblia? ¿Cuánto más se está profetizando su plena restauración? Apúntalo, la palabra restauración en el griego es la palabra pleroma, como suena, que significa la llenura otra vez. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión otra vez? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hoy están muertos, pero Dios los va a revivir en el tiempo de la tribulación. Versículo 15, versículo 19 al 21. Pues las ramas dirás fueron desgajadas, o sea, Israel, para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y eso lo vemos claramente en todas las profecías de Jeremías 31, Jeremías 32, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Apocalipsis capítulo 12, que vamos a ir viendo todas estas profecías, dándonos cuenta que Dios no ha abandonado a Israel. Versículo 26, y luego todo Israel será salvo. En el 48 recobraron su nación, pero regresaron en incredulidad. Ahorita hay como 7 millones de personas viviendo en la nación de Israel. En el mundo son como 13 millones en el mundo entero de judíos. Y se calcula que aproximadamente casi 180,000 judíos étnicos son mesiánicos, o sea que recibieron a Jesús como su Salvador. O sea, hay muchos judíos ahorita ya, judíos de nacionalidad y de etnia, que se convirtieron y han aceptado a Jesús como su Salvador. Pero la mayor parte de los judíos están en incredulidad. Hay dos tipos de judíos: los judíos ortodoxos de Israel. Cuando nos han acompañado ustedes a Israel, son los que se visten de negro, con trenzas, con sombrero negro, todos de negro. Son los fariseos del siglo XXI. Nos odian, como ustedes no se imaginan, odian a Jesús. Y los otros son los judíos multimillonarios que viven en Chicago, que viven en Miami, que viven en Nueva York, que viven en Los Ángeles, que no les importa absolutamente nada, como George Soros, judío de Hungría, y no le importa nada de Israel. Judíos no les importa Israel, quieren la destrucción de Israel. ¿Por qué? Porque les interesa es el petróleo, el dinero. Y entonces, como los multimillonarios judíos casi se han apoderado de todas las compañías y casi todas las más grandes empresas son judías aquí en esta nación, creen que los judíos realmente ya Dios los abandonó, sin darse cuenta ni hacer una distinción entre un judío y otro judío. Es como en México, como en Venezuela, como en Cuba. Oye, los venezolanos, espérame tantito, los venezolanos son un pueblo precioso, los cubanos son un pueblo precioso, ellos no tienen la culpa, son sus gobiernos corruptos. Aprende a distinguir entre el gobierno de Venezuela y el pueblo venezolano, que es precioso. Aprende a distinguir entre el pueblo cubano, que son preciosos los hermanos cubanos, y el gobierno corrupto que tienen. Aprende a distinguir en Bolivia y en Colombia su presidente que tiene actualmente y los colombianos. Entonces no confundamos a los palestinos con Hamás, a los venezolanos con Maduro, ni tampoco a los cubanos con su gobierno. ¿Me entienden? Porque entonces caemos en un vocabulario en el que confundimos a la gente. Y los palestinos son un pueblo precioso que tenemos que orar por ellos, víctimas de un gobierno completamente corrompido. Veamos rápidamente ahora algunas naciones del mundo y su situación en la que se encuentran. La primera pregunta es: cuando una nación es atacada, esto es muy importante, y el enemigo sin piedad alguna, como en el caso reciente el 7 de octubre en Israel, el enemigo tortura, asesina, quema vivos niños, mujeres, ancianos, casas, mujeres embarazadas, y secuestra a cientos de ellos. ¿Es posible abrazos y no balazos? Virgen del Socorro.
posible que un gobierno se cruce de brazos? ¿Es posible que un gobierno no actúe cuando estamos viendo todos los crímenes que hay, etcétera, etcétera? Y que no responda con el uso de la fuerza, sino que les eche la bendición y Jesus loves you. Veamos, santos de Dios, lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. Romanos capítulo 13. Dejemos que la Biblia nos diga cuál es la responsabilidad de los gobiernos a nivel general. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y cuando la Biblia usa la espada, se refiere al uso de la fuerza y la violencia. En otras palabras, por la pecaminosidad del ser humano hay cárceles, hay pena de muerte, hay castigos, porque si un gobierno permite que bloqueen una carretera y que terceras personas no pueden llegar a sus casas porque hay una manifestación, pero no los toquen, pobrecitos, y no acude en favor del pueblo, no es un gobierno, han dejado de gobernar. Cuando un gobierno deja que saqueen los comercios y no usen a un ejército y el uso de la fuerza contra los saqueadores, es un gobierno que no está funcionando. El mal no puede ser detenido más que a través del uso de la fuerza, desgraciadamente. Entonces, cuando hay una invasión de este tipo, tenemos que defendernos. Cuando Saddam Hussein llegó a Kuwait, quería ponerse el petróleo, 29 naciones se juntaron, no podían permitir que este salvaje pusiera al mundo a rodillas apoderándose del petróleo del Medio Oriente. Cuando Winston Churchill en Inglaterra oyó que Hitler era un mentiroso y que realmente su intención era conquistar Europa entera, despertó en la Cámara de los Comunes a todos los senadores y los convenció de que se armaran, que se subieran a los aviones y que bombardearan Berlín. Antes de que Hitler, aunque posteriormente bombardeó Hitler Londres, la ciudad de Londres casi la despedaza, pero tuvieron que actuar con la fuerza. Y cuando llegaron a Berlín ya habían muerto más de 35,000 civiles inocentes por causa de las bombas de Rusia, de Inglaterra y de Estados Unidos, desgraciadamente. Pero vivimos un mundo muy feo donde se tiene que castigar el mal. Vean ustedes lo que ha hecho Bukele en El Salvador. Agarró estaban un grupo de terroristas, la Mara Salvatrucha, matando niños, matando jóvenes, asaltando, violando a mujeres, y llega este presidente y dijo: se acabó, al que agarramos lo encerramos, y van nada más a tener 2 comidas, en la mañana y en la noche, y van a aprender lo que es. Pero aquí no puede haber terror en mi país, porque tiene que haber orden, y si no hay orden, hay confusión y anarquía. Es un ejemplo al mundo entero actualmente. El presidente de Argentina, Milei, que acaba de entrar ahorita, lo mismo dijo: es que es imposible con tanto socialismo, con tanto comunismo, con tantas personas que son asesinos, así les llamó el presidente actual de Argentina, pueda realmente gobernar un país. Se acabó, vamos a meter el uso de la fuerza y vamos a acabar con tanta corrupción. Dios quiera que podamos orar por los demás países en Latinoamérica que tengan estas convicciones, pero son hombres pedacitos así, ¿verdad? Muy, muy, muy pequeños líderes, héroes que hay actualmente en el mundo. En Brasil se levantó uno que se llamó Bolsonaro, y con los mismos ideales, cristiano con su esposa, y le cortaron la cabeza. O sea, no le permitieron seguir gobernando.
tenemos que entender esto. Jamás no es el pueblo palestino. El pueblo palestino es inocente, son víctimas de un grupo terrorista. ¿De qué manera cuando Israel destruye construcciones atrae la atención del mundo y los califica como terroristas? ¿Saben cuántos billones, escuchen, saben cuántos billones de dólares ha recibido Hamás desde 2007? Más de 12 billones de dólares del mundo entero, principalmente de Irán. ¿Y lo usaron para medicinas? ¿Lo usaron para casas? ¿Lo usaron para comida, para el pueblo? ¿Lo usaron para alimentar, para tener vehículos, ambulancias? No, lo usaron para hacer túneles con una infraestructura que tenía, bueno, lo más moderno, 10 metros bajo tierra, con aire acondicionado, con electricidad, con cohetes por todos lados, comprando paracaídas. Todo lo utilizaron en las armas de guerra, y al pueblo, como siempre, lo mantuvieron y lo han mantenido en la miseria y en la pobreza. Más de 13 billones de dólares. Pero ese dinero, ¿dónde está? Los líderes de Hamás, escuchen esto, no viven en Gaza, viven en Qatar, en casas de más de 10 millones de dólares cada uno. Ahí viven los líderes de Hamás. ¿Qué mundo estamos verdaderamente viviendo todos nosotros? Otra pregunta importante que nos plantean los cristianos: ¿por qué dice en Éxodo 20, no matarás? Y no tomen venganza ustedes. Esta pregunta la podemos contestar de dos maneras. En ninguna parte de la Biblia se le ordena a ninguna nación a no defenderse. Cuando dice no matarás, no está hablando individualmente. Yo como persona, tú como persona, no puedes quitarle la vida a nadie. Pero el gobierno lleva la espada. Y el gobierno tiene el derecho, ¿verdad?, cuando es atacado, de defenderse y usar al ejército. Para eso hay los ejércitos en cada nación. Por favor, métete eso en la cabeza. Entonces, no hay ningún pasaje que se le ordene a ningún gobierno que debe aceptar la maldad. Todo lo contrario, y responder con amor. Dios te bendiga. La Virgen de la Macarena te cuide día y noche. De hecho, a través de la Biblia, como lo hemos visto, se nos revela que es el Estado el que es usado por Dios. Los gobiernos son usados por Dios, como Dios usó a Babilonia para castigar a Israel, a los medos persas para castigar a Israel, a Egipto para castigar a los sirios, etcétera, etcétera. Dios usa las naciones muchas veces para castigar a otras naciones, porque es el Estado el que tiene el derecho de poder quitar la vida, no nosotros. Nosotros, como individuos, la única condición en la que tú puedes matar es en defensa propia. En defensa de tus familiares o en defensa de terceras personas. Si yo estoy aquí en San Antonio y veo que se mete alguien por el cuarto de mis hijas, ¿verdad?, y como tipo Hamás, o que quiere robar o quiere violarlas, yo dentro de mi casa los puedo, y no les voy a tirar a los pies, les voy a tirar al corazón. Porque si les tiro a los pies y traen pistola, cuando se caen me van a matar a mí y a mis hijas. Entonces aquí la policía te enseña a que debes disparar de aquí, de la cintura hacia acá. Pregúntenle a Roy, él es el deputy sheriff aquí en San Antonio. Por eso trae el cuetote que trae aquí atrás. Es pastor y es policía, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que nosotros no podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué es esto, verdad? Y por favor, apunta lo que te voy a decir. La palabra matar en el hebreo, en Éxodo 20:13, no matarás, es la palabra ratzaj, R-A-T de tío, S de Samuel, A de Armando, J de jamón. Ratzaj. Escucha lo que significa. Asesinar, por una cosa es matar y otra cosa asesinar. Asesinar con premeditación, alevosía, ventaja o por venganza. Es lo que Dios prohíbe. Pero cuando se usa para defensa propia, no se usa ratzaj. En español es asesinar, pero matar es otra cosa. Tú puedes matar en defensa propia, no estás asesinando a nadie. Asesinas es cuando le quitas la vida a alguien con premeditación, alevosía y ventaja. La palabra que se usa es araj, con H. H-A de Armando, R de Raúl, A de Armando, G de Gárgara, araj.
Y aquí significa quitar la vida justificadamente en defensa propia, defensa de familiares o terceras personas en una guerra. Si yo voy por aquí por una calle San Antonio y veo que en un callejón hay 3 personas queriendo violar a una niña de 15 años, yo traigo pistola, porque ahorita aquí en Texas te dan permiso de traer pistola, yo mato a esos 3 muchachos que quieren matar, que la quieren violar. O les tiro o los espanto, ¿verdad? Si me sacan armas, les tiro a matar. Y no estoy asesinando, estoy quitando la vida defendiendo de una tercera persona que es una muchacha menor de edad. O cuando ves que alguien está matando a un niño, ¿verdad?, enfrente de ti, o tu vecino está haciendo algo contra un niño, o lo agarra a patadas casi que lo mata, ¿verdad? Tú puedes intervenir en defensa de terceras personas y Dios no te califica de asesino, porque no lo estás haciendo con la intención de premeditación, alevosía y ventaja, ni tampoco por venganza. Y en la guerra pasa igual. En la guerra me han preguntado, me mandan correos, oh hermano, soy coronel, aquí como Roy, que es deputy sheriff, soy teniente, soy jefe de la policía, ¿puedo matar? Le digo, en defensa propia. Pero tú no vas a entrar a una casa, ¿verdad?, y decir, canijo chino, soy te los mato, ándale. Porque ya está la intención, ¿te das cuenta? Es lo que ve, Dios ve la intención. Entonces tú vas a matar en defensa propia cuando vas a tomar o por orden de un coronel, una colina o una hacienda. Ahorita en Gaza están entrando, ¿verdad?, y diciéndole a la gente, por favor, váyanse al sur, vamos a bombardear pasado mañana. Les advierten, Israel es la única nación en el mundo que advierte a los civiles resguardarse antes de poder bombardear. La única nación en el mundo que lo ha hecho en la historia de las guerras. Que les dice 4 o 5 días, pero ¿qué hace Hamás? Les bloquea la carretera, les pone camiones, no los deja salir para que los acusen de que fueron ellos los que mataron a los civiles. Cuánta maldad y cuánta deshumanización. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. Tú eres policía, tú eres soldado, vas a la guerra, te tienes que alistar, tienes que defender a tu país. No es asesinar, es matar. Y Dios no te culpa de asesinato ni tampoco de crueldad, porque lo has hecho en amor a tu país, en defensa de tu país o en defensa propia de tus familiares o de terceras personas. Cuando comenzamos nosotros a comprender la mente de Dios, podemos realmente discernir entre el bien y entre el mal. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Guíanos con tu espíritu, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni tus caminos son nuestros caminos. Vivimos un mundo anárquico, un mundo verdaderamente de psicópatas, un mundo enfermo. Los líderes de las naciones cada día se comportan de una forma más y más irracional. Los pueblos de las naciones cada vez sufren más y más, a merced de gobiernos corruptos que no han comprendido que en el día del juicio los primeros que serán juzgados serán todos aquellos a quienes mucho se les dio: presidentes, dictadores, reyes, diputados, senadores, gobernadores, que estuvieron a cargo de poblaciones grandes con enormes responsabilidades y que usaron esos puestos de autoridad para su propia corrupción, para su propio enriquecimiento, para explotar, aplastar a los débiles, a los inválidos, a los menesterosos, al pueblo que Dios ama. Te damos gracias, Señor, porque tenemos a Jesús y a tu Espíritu Santo que nos guiará siempre a toda la verdad, hasta el día que tú vengas por nosotros y comprendamos que nuestra fe no ha sido en vano. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.